Hola compañeros, muy buenos días. Nuevamente me encuentro con ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante y es el humanismo en la nueva escuela mexicana y cómo este impacta en la selección de mis contenidos. Bueno, a ver, yo he platicado anteriormente con todos ustedes, es importante tener bien presente la definición del concepto. Cuando hablamos de humanismo, tenemos que pensar a qué hace alusión el humanismo. El humanismo es para la psicología es un paradigma, ¿vale? Para la pedagogía es un modelo educativo, pero el humanismo básicamente consiste en un proceso de formación pedagógica donde se valora al ser humano por el simple hecho de ser seres humanos, es decir, como un ser íntegro, algo que ya platicábamos en clases pasadas sobre la educación integral, que básicamente es este componente de no solamente centrar al alumno la capacidad cognitiva que tiene, sino la capacidad mental, psicológica, espiritual, filosófica y sumamente emocional. ¿Cómo es la selección de contenidos? Yo pienso que más que el humanismo determine una selección de contenidos, el humanismo se convierte más en una metodología de aprendizaje. ¿En qué sentido lo menciono? Recordemos que ya hemos platicado anteriormente que dentro del marco de la nueva escuela mexicana, el sistema educativo conformado por la Secretaría de Educación Pública es quien se encarga del diseño curricular, y el diseño curricular pues son los planes y programas de estudios que contienen las materias, los objetivos, los aprendizajes, el cómo evaluar. En ese sentido es muy complicado determinar cómo influye esto en la práctica didáctica pedagógica. En la escuela mexicana hay un concepto que es muy importante que sí tengamos presente, y es: ¿qué pasa cuando yo llego a una institución? El contenido que tengo que enseñar no se acopla a las necesidades del grupo, y entonces ¿qué vamos a hacer? Ahí el profesor tiene la capacidad de hacer un análisis sociocultural y determinar cuál es el contenido adecuado para el contexto y la necesidad de los alumnos. A esa definición se le llama codiseño, ¿vale? Cuando el profesor, dentro de la autonomía curricular que tiene, decide qué contenido seleccionar y cuáles son los más pertinentes, y si es necesario incorporar un contenido que no venga dentro del plan, estamos hablando de codiseño, ¿vale? Entonces, dentro de la práctica didáctica pedagógica, yo les mencionaba que yo lo considero más una metodología de aprendizaje, porque cuando tú, que eres el formador y tienes frente a ti al grupo, y reconoces que ese grupo que está frente a ti son seres humanos, es ahí donde se empieza a determinar de qué manera vamos a trabajar. Dentro de la práctica didáctica pedagógica, nosotros sabemos siempre que el primer momento de intervención, o el primer momento de la planeación, o el primer momento de la secuencia didáctica siempre va a ser el diagnóstico. Es importante detectar necesidades, intereses, recursos, infraestructura, mobiliario, tecnología, cómo se encuentra el contexto social donde se desenvuelve no solamente este alumno o este grupo, sino toda la institución en general. Partiendo de ese punto que ya mencionamos, nosotros comenzamos a hacer una selección de contenidos para ir estructurando la planeación didáctica. Ahora sí, teniendo ya contexto de lo que vamos hablando, ¿qué impacto genera el humanismo dentro de la nueva escuela mexicana? En esta transición que hemos estado viviendo de diseños y modelos educativos a lo largo de los últimos años, por poner un ejemplo, en nivel medio superior, en 5 años hemos tenido tres cambios distintos, ¿vale? Sale MEPEO, entra a nueva escuela mexicana y se reforma el bachillerato general y bachillerato tecnológico, y se crea el bachillerato nacional, y hay que reformar otra vez y reestructurar el plan de estudios. Yo creo que todo radica en la importancia de reconocer el papel que tú juegas como formador, la identidad que tú tienes como persona, y la gran responsabilidad que conlleva formar a un grupo, ¿vale? El humanismo dentro de la pedagogía nace como un componente de lucha directa con otra corriente de la pedagogía, otro modelo que es el modelo conductista, que, como lo hemos platicado también anteriormente, es este modelo a base de premios, castigos, estímulos externos, internos, que básicamente en psicología lo determina, tiene la intención de modelar el comportamiento del alumno en sociedad. Eso lo estudiamos mucho en pedagogía, eso es educación tradicional, ¿vale? Donde el maestro es autoritario, el alumno es un agente pasivo. Paulo Freire lo definía como alguien al que se le deposita el conocimiento, educación bancaria, y que justamente el humanismo viene a chocar directamente y a contraponer las ideas y dice: no, momento, ese alumno que está frente a ti es un ser humano y debemos de tratarlo como tal, ¿vale? Y es ahí donde nosotros podemos hacer una comparación directa sobre qué es lo que cambia, qué es lo que impacta, y cómo es justamente con ese análisis el impacto que genera en mi nueva práctica pedagógica, ¿vale?
Si nosotros continuamos con este análisis, vamos a poder determinar que uno de los papeles importantes que cambia es el papel del formador, es decir, del docente. Mientras que en la escuela tradicional el docente es autoritario, él lo sabe todo, no se le puede cuestionar, tiene la capacidad de golpear y violentar al alumno física y emocionalmente. En la nueva escuela mexicana ya no. ¿Por qué? Porque desde el humanismo, que es la base de la nueva escuela mexicana, se determina y se reconoce que el papel del pedagogo, del formador, es ser un guía, es un formador, es un acompañante, ¿vale? Y es aquí donde nacen toda la serie de teorías pedagógicas que se estudian: aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje significativo, aprendizaje vicario de Albert Bandura, teorías que en el conductismo claramente no funcionan. Bien, siguiente papel que tenemos que analizar es el papel que juega el alumno dentro del humanismo y del conductismo. Mientras que en el conductismo el alumno es un agente pasivo que solamente va, se sienta, escucha, sigue reglas, en la nueva escuela mexicana no, en el humanismo tampoco, porque el papel que juega el alumno dentro del nuevo modelo educativo, que es la base del humanismo, el alumno es el centro activo de todo el aprendizaje. ¿Qué quiere decir que es el centro y es activo de sus propios aprendizajes? ¿Qué los construye? Eso lo podemos ver muy fuerte en teorías como la teoría cognitivista de Piaget, donde nos enseña cómo el ser humano tiene capacidades cognitivas de recibir información por medio de estímulos externos y posteriormente convertirla en conocimiento y aprendizaje. De ahí nace una serie increíble de autores en la pedagogía, como lo es Vygotsky, como lo es Brunner, como lo es Piaget, como lo es David Ausubel, que te hablan de la importancia de que el alumno sea quien sea consciente de sus propios aprendizajes. A eso se le llama metacognición. Pero bueno, en la nueva escuela mexicana es el alumno el que tiene que ser un constructor activo de su propio aprendizaje. Y ustedes dirán, ¿cómo es construir tu propio aprendizaje? Pues claro, es aquí donde viene el papel importante del profesor. El profesor guía, acompaña, instruye para que el alumno, por sus propios medios y sus propias capacidades, genere la capacidad de resolver estos problemas y que logre así construir sus propios aprendizajes. Pero bueno, ya hecho este análisis general sobre cómo impacta el humanismo en la nueva escuela mexicana, porque hasta cierto punto también llegó a ser un modelo controversial, donde uno de los principales agentes de resistencia que tuvimos fueron los docentes, parte también los padres de familia, porque ahora te toca acompañarlo en el proceso educativo. En la selección de contenidos es muy simple, compañeros. Yo los invito a todos ustedes a reflexionar sobre qué papel juego yo dentro del sistema educativo. Yo que soy un docente, un formador, un guía, ¿qué debo de hacer realmente con este público que tengo? ¿Qué tengo que hacer con mis alumnos? ¿Tratar de que memoricen y llenarlos de conocimientos o tratar de generar un componente general sobre en el marco de la educación integral? Y se los vuelvo a repetir, dentro de la educación integral, este alumno que tengo no solamente tiene capacidad cognitiva de generar conocimientos y memorizarlos, también es un ser humano que tiene dignidad, valor intrínseco, emociones, capacidad emocional, psicológica y filosófica. Pero bueno, el día de hoy dejaremos esta videocápsula aquí, continuaremos haciendo análisis y críticas a los temas que se nos vayan asignando. La idea es ir conectando temas con temas, puntos con puntos, seguir analizando el contexto educativo en términos generales. Hoy nos tocó analizar el humanismo, que es la base del modelo educativo mexicano, pero bueno, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho, que estén muy bien. Chau, chau.